Disfrutando del libro de Romanos, de la charla en esta tarde, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque cada semana nos hablas, nos confrontas, nos alientas. Cada semana nos encontramos, Señor, con la realidad de una vida que puede ser victoriosa en ti. Y te damos gracias, Señor, porque ahora podemos hacerlo. Suplicamos que tú nos dirijas, que sea un tiempo de bendición, de edificación para nuestras vidas. Y lo dejamos, Señor, en ti, en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, busquen por favor Romanos capítulo 13. Es interesante ver el final del capítulo porque vendría siendo como la parte motivacional. Las exhortaciones que Pablo va a estar dando aquí en este capítulo 13 nos alientan cuando consideramos lo que viene en el futuro, no solamente el momento de poderlo vivir, sino lo que viene en el futuro. Por lo tanto, los creyentes vivimos nuestro presente, disfrutamos nuestro presente, caminamos en nuestro presente, obedecemos al Señor en el presente, porque miramos en el futuro también. Miramos, nos proyectamos hacia Él, y como dice el verso número 11, y esto conociendo el tiempo. Y el versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces nosotros los creyentes nos ubicamos, como decía ahora, en nuestro hoy y ahora, como creyentes, escuchando la instrucción del Señor, recibiendo las exhortaciones, ¿verdad? Disponiendo nuestro corazón para obedecer, porque además nos estamos proyectando para el futuro, es decir, que nos alienta y nos motiva el pronto retorno del Señor. Y nos damos cuenta que la realidad del hoy y el ahora es un poco complicado, es un poco difícil, porque la noche está avanzada, y veremos más adelante, la noche está avanzada. Y, o sea, los cristianos tenemos que estar alertas con eso. Ahora, el apóstol Pablo lo dijo cuando, más o menos en el año 56, 58, ¿verdad? Apenas unos 30 años máximo, 27 años de la muerte del Señor. Y ya decía que la noche está avanzada. Ahora han pasado 1900 y fracción de años, ¿verdad? Y como dice ese pasaje, ¿está más cerca nuestra salvación? ¿Que qué? ¿Que cuándo? Que cuando creímos, le dice Pablo a los hermanos. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Ahora han pasado muchos años y nosotros podemos ubicarnos en esa misma realidad y pensar, ok, yo tengo 30 años de haber conocido al Señor, ¿verdad? Y poder decir, estoy más cerca del Señor que hace 30 años atrás, ¿verdad? Ahora, y cuando vemos el entorno que nos toca vivir y la situación que nos toca vivir, entonces podemos decir también, bueno, el Señor pronto viene porque la noche está oscura y se acerca el día. O sea, los creyentes vivimos así. Vivimos disfrutando y caminando el presente, escuchando la voz del Señor, disponiendo nuestro corazón a la obediencia porque nos proyectamos a algo en el futuro, ¿verdad? Ok, el capítulo 13, el apóstol Pablo continúa, ¿verdad?, con lo que mencionó en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 12. Versículo 1 y 2 del capítulo 12, ¿qué dice? Alguien que lo sepa de memoria, son textos conocidos. Por lo demás, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y después de decir esto, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de las áreas de la vida del creyente en donde
se puede aplicar, se puede poner en práctica la conducta cristiana dedicada a Dios. O sea, todo creyente entiende que al venir Cristo a morir, a vivir en nuestros corazones, al ser rescatados por el Señor y empezar una nueva vida en Cristo, porque la Biblia está llena de esos textos, ¿verdad? Nacimos de nuevo por la fe en Él. Efesios capítulo 2. Por gracia es todo eso. Somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios capítulo 5, ¿verdad? Pasamos de muerte a vida. Juan 5:20. Tenemos una ciudadanía celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Se da cuenta? O sea, somos nuevas personas en Cristo y Dios quiere que el creyente pueda entender su posición y caminar con una vida completamente entregada a su causa. Entonces, cuando el creyente entiende esto, dice, bueno, está bien, hay áreas de mi vida en donde esto se aplica. Y en el capítulo 12 del 3 en adelante empieza a hablar que el área donde se aplica es en la propia iglesia. O sea, cada uno de los creyentes de la iglesia bíblica Salmo 23, ¿verdad? Puede desarrollar, iglesia bíblica Rey de Reyes, puede desarrollar una vida completamente identificada con la iglesia. Una vida completamente entregada al servicio de la iglesia. Y el apóstol Pablo empieza a mencionar algunos dones que el creyente recibe, ¿verdad?, cuando deposita su fe en el Señor Jesucristo. Y esos dones se desarrollan dentro de la iglesia, del versículo 13 en adelante. Al final del capítulo 12, el apóstol Pablo dice que el creyente manifiesta una vida entregada al Señor, una vida en obediencia al Señor, caminando en la voluntad del Señor, cuando la gente se opone a ti. Algunos de los que estamos aquí hay gente que se le opone. Hay gente que no le entiende por ser cristiano, algún familiar que no entienda que usted sea creyente en Jesucristo y se opone a lo que usted es. Bueno, el apóstol Pablo anima a los creyentes a no devolver mal por mal. Anima a los creyentes a no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. O sea, realmente el creyente entiende que caminando en la voluntad de Dios, escuchando la voz del Espíritu de Dios, ¿verdad?, puede caminar victorioso aun cuando haya oposición en su vida. Y ya en el capítulo 13, el apóstol Pablo empieza a tocar un tema un poco complicado, ¿verdad?, por el entorno del contexto que vivía en aquel entonces. Y dice el versículo 1 que los creyentes tienen una relación con la autoridad. Y la relación con la autoridad es fácil. ¿Nos gusta la autoridad a los seres humanos? ¿Verdad que no nos gusta la autoridad? De hecho, Adán y Eva rechazaron la autoridad de Dios en el huerto del Edén. Se establece el gobierno humano sobre la faz de la tierra y los seres humanos no estamos de acuerdo muchas veces con la autoridad que está gobernando, que se está dando sobre la faz de la tierra. Ahora, los seres humanos siempre caminamos con la autoridad. Desde el momento que nosotros nacemos, ¿verdad?, tenemos una imagen de autoridad. ¿Quién es la imagen de autoridad? Nuestros padres. Vamos creciendo, en la medida que vamos creciendo, se van involucrando en nuestras vidas otras cadenas de autoridad. Ya cuando las personas o los niños van a la escuela, ya hay autoridades en la escuela que son los maestros y los directores. Y van creciendo y van descubriendo que hay más cadena de autoridad. Y están el departamento de tránsito, cuando ya aprenden a manejar, ¿verdad? O cuando no, a veces agarran los carros cuando no saben manejar. Y hay un departamento de tránsito, ¿verdad? Hay un policía, hay, diferentes autoridades en la vida de las personas. Y nosotros los seres humanos siempre tendemos, ¿verdad?, a rechazar la autoridad. Y el apóstol Pablo dice, si nuestra vida está entregada al Señor en el altar y el Señor va transformando mi manera de pensar a través de la palabra de Dios, voy descubriendo la voluntad de Dios y voy sujetando mi vida a la voluntad de Dios, entonces debo de entender cuál es mi papel con la autoridad.
Y digo, más allá si la autoridad merece, desde mi perspectiva, que yo me pueda sujetar a ella. Porque dice la Escritura, sométase toda persona a la autoridad establecida por Dios. Dos cosas muy interesantes, porque vamos a leerlo y vamos a sacar dos cosas interesantes de los primeros versículos. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces Pablo aquí confronta o presenta a la iglesia el tema de la autoridad, de estar respetuosos y obedientes de la autoridad. Ahora, la primera queja, la primera excusa que pudieron haber dado los creyentes a los que Pablo les escribió, ¿cuál pudiera ser? ¿Cuál sería la primera excusa? Muy bien. La segunda. ¿Cuál es la primera excusa? Hágase cuenta que usted está viviendo en el siglo I, más o menos en el año 56-58, recibe esta carta, usted es creyente en Jesucristo, vive en Roma, ¿verdad? Ahí está el César al frente del Imperio Romano, una blanca paloma, ¿verdad? El emperador, una blanca paloma, buen gobernante, amable, afable, amoroso, tierno, dulce, ¿verdad? Y el Señor le dice: sométase a toda autoridad. ¿Cuál sería su primera excusa? Oye, Pablo, creo que estás mal de la cabeza. Este hombre no teme a Dios. Había cierto permiso para los judíos en aquel entonces profesar su fe, y el cristianismo era como una rama de los judíos, así lo percibía el imperio en aquel entonces. Tenían cierta libertad, pero no mucho tiempo después, pocos años después de esta carta, ¿qué fue lo que empezó a suceder en Roma? Empezaron las persecuciones. Y pudiera ser, la Biblia obviamente no lo menciona, pero pudiera ser que en ese entonces ya habría algunos resquicios de esa actitud del emperador para con los creyentes. En ese sentido, hasta los judíos empezaron a ser oprimidos, pero básicamente, ¿verdad?, lo que ellos llamaban la secta de los del camino. Entonces empezó una situación difícil para los creyentes. Entonces imagínense a los creyentes que leen esta carta, escuchar: sométete a toda autoridad, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. La primera excusa es: ¿cómo voy a sujetarme a una autoridad como esta? Segunda excusa, ¿cuál sería? Quizá una pregunta interrogativa, de interrogación. ¿Tú pusiste al emperador como gobernador y a ese me tengo que sujetar yo? Ahora, ¿qué diría usted? En su entorno hoy día, ¿me tengo que sujetar a mi presidente de la República Mexicana? Es que hubo fraude. Y es que esto, y puedes poner muchas excusas. ¿Y cuál es la orden de Dios?
O sea, si tú estás escuchando, quieres caminar en la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, porque le has entregado tu vida a Él y le pertenece tu vida y está transformando tu manera de pensar, y estás caminando para comprender la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, y escuchas esto, no es fácil, pero es una orden de Dios. Nosotros los creyentes no estamos para cuestionar o para rechazar, para hacer mítines, ¿verdad? Nosotros estamos, sí, podemos hacer un sufragio de nuestro voto y entendiendo que lo estamos haciendo lo mejor posible. Pero si el Señor determinó, si el Señor permitió que así fuera, los creyentes debemos sujetarnos y caminar, ¿verdad? Con actitudes correctas para con nuestras autoridades. De hecho, si tú ves 1 Timoteo capítulo 2, no solamente te dice que debes de sujetarte a las autoridades, sino te dice que debes de ¿qué? Orar por ellas. Ahora, en la Biblia podemos encontrar varios eventos de personas que se sujetaron a autoridades, como el emperador de aquel entonces, quien fue llevado cautivo junto con 3 jovencitos, ¿verdad? Más o menos por el año 386, que fue el cautiverio. ¿Quién fue llevado junto con 3 jovencitos a Babilonia? Daniel. Y el monarca de aquel entonces igual era una buena persona, ¿verdad? O sea, Daniel tenía que sujetársele a Nabucodonosor, a una persona que había promulgado y había dicho que él era prácticamente Dios. Y Daniel tenía que caminar con mucha sabiduría, ¿verdad?, ante ese rey. Y Daniel permeó la vida de los reyes de aquel entonces, a tal grado que se levantaron gentes que temieron a Dios aún después de la muerte de Daniel en aquella región. O sea, Daniel en verdad fue un hombre que influenció con su vida su entorno, respetó y caminó, ¿verdad?, en sujeción a las autoridades de aquel entonces. Y Pablo le dice a los creyentes exactamente lo mismo. Toda persona, sujétese. Pues hay algún creyente que se escape de esto. No, pues que a mí no me lo dijo el Señor. Toda persona, sujétese a la autoridad. El apóstol Pablo da varias razones del por qué tiene que sujetarse, y ya lo hemos visto en la clase, ¿verdad? Son hombres puestos por Dios, están ordenados en el versículo 2 dice que tienen derecho a que nosotros nos sujetemos a ellos, y nosotros no nos sujetamos a ellos, por lo tanto estamos en no sujeción ¿con quién? Con Dios. Y así sucesivamente. En el capítulo 2 de 1 Pedro también hay varias instrucciones en por qué los creyentes tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Yo no sé si usted ora por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, o a lo mejor usted hace sarcasmo de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, porque eso lo ve por internet y lo escucha por la calle, y hasta podemos hacer mofa de eso. Pero la Biblia dice, no es así. Nosotros debemos de respetarle, sujetarnos, orar por él, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios. Puedo diferir en cuanto a su punto de vista en cuanto a llevar las riendas del país. O no está de acuerdo. Pero mi corazón, ¿verdad?, tiene que ser el corazón de un creyente que quiere conocer, caminar en la voluntad de Dios y hacer lo que la voluntad de Dios dice. Si usted no está orando por nuestro presidente, ore por él. Si usted no está orando por nuestro gobernador, ore por él. Los miércoles casi, no sé, un miércoles, 2 miércoles por mes, oramos por nuestras autoridades. Y pedimos por nuestras autoridades. Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios sin represión.
¿Se acuerda del joven que vino a compartir que iba a Tailandia como misionero? Pues en realidad en Tailandia no hay mucha apertura al cristianismo. Y ellos van a ese lugar y a compartir el mensaje del evangelio en Bangkok, y no van a ir a pelearse con el presidente de Tailandia. Ellos van para ser de ayuda a la gente de Tailandia y aprovechar la poca oportunidad que tienen para compartir el evangelio. Y sin lugar a dudas, este hermano ha estado orando aún antes de partir por el gobierno que hay en Tailandia. Para que pueda entrar a ese país tiene que sujetarse a las normas de gobernación, a las normas de gobierno de Tailandia. Ahora, es cierto que nuestros gobiernos no entienden cuál es su papel. Si entendieran cuál es su papel, las cosas serían mucho más fáciles. En 3 ocasiones hay una frase que se repite en los versículos 3 del 3 al 5. ¿Se dieron cuenta cuál es la frase que se repite 3 veces? Véanlo, el versículo 3. Versículo 4, perdón. Dice, porque es que servidor de Dios. Versículo 4, la siguiente parte. Porque es servidor de Dios. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son... O sea, si nuestros gobiernos, o si nuestros gobernadores, presidentes municipales, nuestro presidente pudiera entender que ellos solamente son servidores de Dios. Hay un rey en los días creo que era el rey Asuero, en el libro de Isaías, que el Señor lo llama mi siervo. Mi siervo. Era un hombre que no le conocía. Era una persona que no tenía el conocimiento del Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le llama mi siervo. ¿Por qué? Porque él, de alguna forma, estaba en ese lugar y estaba cumpliendo voluntaria o involuntariamente el plan de ¿quién? El plan de Dios. El Señor sabe que nuestro presidente está sentado en este sexenio en la silla presidencial. Y le dice a usted y a mí, ore por él. Sujétese a él. Es interesante, acompáñame, quiero mencionar algo en 1 de Pedro, capítulo 2. Acompáñame, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Sabe? Esta palabra institución significa creación. Para los romanos y para los griegos, toda agrupación que ejercía autoridad, ellos decían, es mi creación. De alguna manera, hoy día en nuestro sistema de gobierno, pues hay 2, 3, 4 partidos que pelean por la candidatura presidencial, y uno de ellos es elegido, y uno puede decir, pero todo eso es planificado por humanos. De alguna forma, los griegos y los romanos eso pensaban. Esa institución es mi creación. Pero por encima de la iniciativa de los seres humanos y por encima de los planes de los seres humanos, hay un Dios soberano que sobrevé todo lo que pasa y va permitiendo que los gobiernos se vayan estableciendo. Pero quien está en el control de todo eso es Él. Por eso dice Romanos, dice el apóstol Pablo, todas las autoridades superiores están puestas por quién. Se usaron mecanismos humanos, si usted quiere, pero es algo conocido en el corazón de Dios y en el plan de Dios. Y sujétense.
Oren por ellos. De una manera somera vemos este punto. Versículo 8, el apóstol Pablo ya por el momento deja la actitud que debe tener el creyente para con las autoridades y empieza a hablar de la actitud del creyente en su responsabilidad con las personas. A las autoridades respétenlos, ¿verdad? Y con las personas tienen responsabilidades. Y esa la responsabilidad primaria, la responsabilidad primaria del creyente es el amor. Y en el versículo 8 dice el apóstol Pablo: no debáis nada a nadie. No sé quién tiene una versión internacional aquí presente en esta mañana. ¿Alguien tiene alguna versión internacional? No la traje. ¿Es versión internacional? No, una nueva versión internacional. Bueno, según la nueva versión internacional, la idea de este pasaje es que lo único que tú debes de saldar con tu prójimo, ¿qué es? Versículo 8. ¿Romanos qué? 13:8. Dice: no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. No tengas deuda con nadie. La única deuda que tienes, ¿cuál es? Ama a tu prójimo. Todos nosotros tenemos cuentas que pagar, ¿o no? Porque aquí el punto no es que no pidas prestado porque dice la Biblia que no debas nada a nadie. Usted presta la luz. Aquí hay una persona de la Comisión Federal de Electricidad. Usted presta la luz, consume y después ¿qué hace? Y paga. Usted tiene un recibo telefónico, consume y después paga. O sea, la comisión le presta 2 meses su consumo de luz. Y la, ¿cómo se llama? Y el teléfono se lo da 1 mes, 28 días o 21 días. O sea, la idea aquí es paga, haz cuenta de lo que tú tienes, paga lo que tienes que pagar. Aún sobre todas las cosas, paga con el amor a tu hermano. Tú le debes a tu hermano amor. Ámalo. Ámalo. Y ciertamente, hermanos, si yo estoy caminando conociendo la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es que yo camine amando a mi prójimo. Y ciertamente hay momentos difíciles en donde el amor es probado. ¿Alguien ha hablado mal de usted? ¿Alguien le ha criticado? ¿Algún hermano en Cristo le ha fallado? ¿Qué es lo que dice el Señor? No le debas. Págale. Ámalo. La relación entre las personas, entre los hermanos, es algo que al corazón de Dios le interesa muchísimo, porque Él es amor. Él es amor. Y Él ama a su creación. Le ama de tal forma que se desprendió de lo más hermoso, precioso que Él tiene, que es su propio Hijo. Por amor al que está perdido. Por amor al que merece que Dios le ame. Por amor al que no merece que Dios le ame. Ningún ser humano merece, por sus propios hechos y por su propia vida, ser amado por Dios. Y sin embargo, le ama. Le ama a través del Señor Jesucristo. Dice: no le debas nada a nadie, sino amaros los unos a los otros. Porque dice el versículo 8: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y usted sabe que la ley está dividida en 2 partes. Una parte que tiene que ver con la persona de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Éxodo capítulo 20. Y después empieza a hacer la descripción de amar al prójimo.
¿Y en qué sentido? Dicen, no adultera, respeta a la mujer de tu prójimo, no mates, no codicias. Cualquier otro mandamiento, dice el apóstol Pablo, se resume en esto. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo te hago una pregunta. ¿Te amas? ¿Quiénes de los que estamos aquí se aman? ¿Sí nos amamos? ¿Amamos nuestro cuerpo? ¿Y por qué comemos lo que no debemos de comer? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la realidad de las cosas, hermanos, es que todo eso de amar al prójimo, de amar a los demás, solamente se puede hacer una realidad si el versículo 14 del versículo 13 se cumple. Si tú estás vestido ¿de qué? Del amor de Jesucristo. Si tú y yo estamos vestidos del Señor Jesucristo, entonces nosotros estaremos en la capacidad de poder amar. Y Romanos capítulo 5, versículo 5 dice de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿qué? Por medio del Espíritu que Él nos ha dado. La posibilidad de que tú puedas amar a tu hermano es única y exclusivamente si el Señor Jesús vive en tu corazón por medio de su Espíritu, estás vestido de Él por medio de su Espíritu y has decidido que tu corazón le pertenezca en la práctica cotidiana de tu vida. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo hablo mal de mi hermano o de mi prójimo, ¿le estoy amando? Cuando yo critico mal, con dolo a mi prójimo, ¿le estoy amando? No. Pero si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, y amo a mi prójimo como el Señor le amó o me amó a mí, entonces mi relación con mi prójimo estará exento de esto. Por eso dice Pablo, se ha cumplido la ley. Se ha cumplido la ley. La exhortación para nosotros como creyentes en esta mañana es: Señor, todas las verdades del capítulo 1 al capítulo 11, y toda la verdad de presentar mi cuerpo delante de ti en sacrificio vivo, y de transformar mi manera de pensar, conociendo tu voluntad, se ha de traducir con mi prójimo en amor. Si no es así, algo no está caminando bien. Entonces el apóstol Pablo habla de la relación del creyente con la autoridad, de la relación del creyente con las demás personas, con los demás creyentes y con el prójimo. Y para finalizar, en el versículo 11 dice: y en esto conociendo el tiempo. Aquí la palabra tiempo, la Biblia menciona o traduce la palabra tiempo de dos formas: kairos y cronos. Y la palabra cronos tiene que ver con cronología, y la cronología me habla ¿de qué? De tiempo. Pero cuando me habla de kairos, no me habla de cronología, me habla de la forma de vida del tiempo en aquel entonces, de las características de aquel tiempo. Y las características del tiempo en las que Pablo escribió, ¿verdad?, eran los incipientes momentos de la opresión al cristianismo en Roma, ¿verdad? Los momentos críticos y difíciles que se empezaban a despertar dentro del imperio en contra de los creyentes. Y el apóstol Pablo decía: el tiempo está cerca. Las características del tiempo de aquel entonces iban a ser difíciles y empezaban a ser difíciles. Al grado tal que en el año 70, ¿verdad?, sucedió algo con los judíos, algo que marcó su historia. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué fue lo que sucedió con Roma y Jerusalén? La destrucción de Jerusalén. Y dice el apóstol Pablo, no haciendo alusión exclusivamente a eso, sino a las circunstancias del cristianismo, el tiempo que dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora. Y es hora de levantarnos del sueño. Ya no estés adormilado.
Y en el versículo 12 dice, la noche está avanzada. ¿Qué querrá decir Pablo cuando habla de la noche está avanzada? La noche empieza a partir de 7 de la tarde, 7 de la noche, 7, 8 de la noche. Va avanzando, 9, 10, ¿verdad? 11, 12, 1, empieza la pesadez de la noche. Y hay un intervalo, ¿verdad?, entre esa noche y el umbral de un nuevo día. Y dice Pablo, lo más pesado de la noche, de las tinieblas, de alguna forma es lo que estamos viviendo, dice Pablo. La noche se acerca, el día se acerca. La venida del Señor se acerca. Las características de los tiempos se manifiestan. La noche está oscura, las tinieblas predominan. El día se acerca. Siempre en la Biblia usted va a ver que Pablo, como por ejemplo en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo quería que la venida de Cristo, el rapto de la iglesia como tal, él lo pasara, lo experimentara, él viviera ese momento. Si usted va a Apocalipsis capítulo 22, ve al apóstol Juan diciendo lo mismo. ¿Qué le dijo el Señor en el capítulo 22 de Apocalipsis? Ven, Señor Jesús. O sea, ellos vivían pensando que el retorno del Señor era de alguna manera inminente. Y aquí dice, hermanos, caminen en servicio, en identificación con la iglesia, sirvan con sus dones, soporten la aflicción cuando alguien les rechace, sométanse a la autoridad establecida por Dios, amen a su hermano en la fe, amen a su prójimo, no procuren su mal, sirvan a su prójimo, porque el Señor está ¿qué? Está cerca. Él no se demora en regresar. Y da algunas instrucciones Pablo en el versículo 2. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Dejemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Los creyentes andamos como hijos de luz, dice la Escritura. Los creyentes estamos andando, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y Gálatas 5, llenos del Espíritu. Andamos no en las tinieblas, sino en la luz. Y andamos no satisfaciendo los deseos de la carne, porque la carne batalla contra usted y contra mí. Y es posible que usted y yo en algún momento en nuestra carne nos sintamos impulsados a tener envidias, a tener celos, a tener enojos, a tener iras. Y el apóstol Pablo dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracherías ni en lujuria. Vistámonos de las armas de la luz. Estamos en una batalla, hermanos. Estamos en una guerra. Y las armas, dice la Escritura en un pasaje de los Corintios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino como que espirituales en Dios. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, vistámonos, andemos vestidos del Señor Jesucristo. Es un desafío para cada uno de los creyentes de hoy, para caminar en la voluntad del Señor, honrando su nombre. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.
Querido Señor, te agradecemos mucho tu bondad, agradecemos mucho tu amor. Permítenos, Señor, caminar en esta vida, entre tanto el Señor Jesús vuelve, con vidas transformadas por el poder de tu Espíritu. Sabemos, Señor, que en el caminar de nuestra vida y en las decisiones de nuestra vida, las acciones de nuestra vida, necesitan ser guiadas y dirigidas por ti. Te damos gracias por tu paciencia, te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Agradecemos mucho el que nos permitas vivir en un país como el nuestro. Agradecemos mucho el que tú permitas que tengamos un gobierno que aun cuando quizá no entiende su función, no te busca a ti. Es un gobierno que tú permitiste que tengamos. Y podemos, Señor, orar para que tú permitas que ellos, y dirijas para que ellos puedan tomar decisiones. Y si es tu voluntad, que nos sigan permitiendo la libertad de compartir a Cristo. De igual manera, Señor, rogamos para que les des sabiduría para saber cómo actuar ante las situaciones críticas en las que nuestro país está. Señor, permite que de alguna manera ellos puedan ser sensibles a las necesidades del pueblo y guíales. Permite que haya personas que puedan estar cercanas a ellos, personas que te conozcan y que te amen y que les puedan compartir a ellos el mensaje poderoso de tu palabra y ellos puedan conocerte a ti. Ayúdanos a caminar amando a nuestro hermano en la fe, a nuestro prójimo, a la gente que está cercana a nosotros. Suplicamos, Señor, que tú nos hagas disfrutar la perspectiva del futuro eterno contigo, entendiendo este tiempo y esperando la redención completa de nuestros cuerpos. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.